Eran las 4 de la mañana, cuando un grito salvaje atravesó las paredes del edificio como un cuchillo. Un grito agudo, histérico, lleno de rabia. Escuché golpes violentos contra mi puerta. Pum, pum, pum. Los vecinos empezaban a encender las luces. Alguien asomó la cabeza al pasillo, y yo seguía sentada en mi sala, con una taza de té entre las manos. No me moví, ni un centímetro, porque sabía perfectamente quién estaba allá afuera, y sabía perfectamente por qué gritaba. Mi nuera, Camila, acababa de descubrir que cambié las cerraduras de mi departamento. Mi departamento, el que compré con 40 años de trabajo, el que pagué limpiando oficinas de noche, tallando pisos al amanecer, cargando bolsas de basura que pesaban más que mi alma. Este lugar es mío, y hoy, por fin, lo cerré otra vez con llave. Pero para que entiendas por qué llegué a este punto, necesito contarte toda la historia. Necesito que sepas quién soy y quién creí que era mi nuera. Me llamo Lourdes Ramírez, tengo 66 años. Soy viuda desde hace 15. Mi esposo murió de un infarto una noche fría de invierno. Sin aviso, sin despedida, me dejó sola, con un hijo de 12 años y una montaña de cuentas por pagar. No tuve tiempo de llorar, tuve que limpiar, tuve que trabajar 3 turnos para que Marcos, mi hijo, pudiera estudiar, tener ropa limpia y no sintiera nunca que le faltaba algo. Lo crié sola, sin ayuda, sin quejarme, porque eso hacemos las madres, ¿verdad? Nos partimos el alma en silencio para que ellos crezcan enteros. Y Marcos creció bien. Se graduó. Consiguió un buen empleo en una empresa de tecnología. Conoció a una muchacha, Camila, alta, de sonrisa perfecta, siempre con las uñas impecables. La primera vez que la vi pensé, qué elegante, qué educada, qué suerte tiene mi hijo. Cuando Marcos me dijo que se casarían, lloré de felicidad. Por fin iba a tener una familia, completa otra vez. Por fin alguien más llenaría esta casa silenciosa. Porque sí, al principio no tenían dónde vivir. Estaban ahorrando para comprar un lugar propio, y yo, la ingenua que fui, abrí mis puertas de par en par. Les dije que se quedaran el tiempo que necesitaran, que mi casa era su casa. Marcos me abrazó, Camila sonrió, y yo creí estar haciendo lo correcto. Creí que una madre siempre debía ayudar a sus hijos. Siempre. Los primeros meses fueron buenos. Camila cocinaba a veces. Me preguntaba cómo había estado mi día. Me llamaba mamá con tanto cariño. Marcos trabajaba mucho, llegaba tarde, pero siempre me daba un beso en la frente antes de dormir. Me sentía útil, me sentía amada. Hasta empecé a pensar que tal vez la soledad había terminado para siempre. Pero algo cambió. Fue sutil al principio, tan sutil que casi no lo noté. Camila empezó a mover las cosas. Un día llegué, y mi jarrón favorito, el que me regaló. Mi esposo ya no estaba sobre la mesa, lo había guardado en un closet. Cuando le pregunté me dijo, «Ay, mamá, es que se veía tan pasado de moda ahí. No combina con nada». Sonrió, y yo me tragué la incomodidad. No quería parecer difícil. No quería ser la suegra amargada de las historias. Luego fue mi sillón. El sillón donde me sentaba todas las noches a ver la novela. Un día llegué y había un mueble nuevo en su lugar. Moderno, incómodo. Camila explicó que lo había comprado porque necesitábamos modernizar un poco el espacio. Necesitábamos, como si este departamento fuera de los dos, como si tuviera derecho a decidir qué se queda y qué se va. Pero no dije nada, porque Marcos se veía feliz, y yo no quería arruinarle la felicidad, así que sonreí, asentí, y me senté en aquel mueble horrible que me dejaba la espalda adolorida. Después vinieron las amigas. Camila empezó a invitar a sus amigas a mi departamento, sin avisarme. Yo llegaba del trabajo agotada, con los pies hinchados, y encontraba a 4 mujeres riendo en mi sala, bebiendo vino con música a todo volumen. La primera vez que pasó, Camila me dijo, «Ay, perdón, mamá». Y lo peor de todo es que Camila nunca me dio las gracias. Nunca. Actuaba como si todo esto fuera su derecho, como si yo le debiera algo. Una noche llegué cansada, después de limpiar 3 pisos de oficinas. Me dolían las rodillas, la espalda, las manos. Solo quería llegar a casa, darme un baño caliente y acostarme a dormir. Pero cuando abrí la puerta,
Me golpeó la música a todo volumen. Había una fiesta en mi sala, gente que no conocía, bebiendo, riendo, fumando. El humo me dio en la cara en cuanto entré. Me quedé helada en la entrada. Camila estaba en el centro, con una copa en la mano, riéndose con sus amigas. Cuando me vio, me saludó con la mano, como si no pasara nada. «Ay, mamá, no sabía que ibas a llegar tan temprano. Estamos celebrando. Vendí muchísimo esta semana», dijo, y siguió riéndose. Nadie me saludó, nadie bajó la música, nadie apagó su cigarro. Me sentí invisible. En mi propia casa, era invisible. Me encerré en mi recámara. Lloré en silencio para que no me escucharan. Y escuché la fiesta hasta las 3 de la mañana, hasta que se fueron, hasta que, por fin, volvió el silencio. Al día siguiente, cuando salí, encontré mi sala destruida. Vasos sucios por todas partes, manchas en el sofá, una botella rota en el piso. Y Camila dormía plácidamente en su cuarto. No limpió nada, así que limpié yo. Como siempre. Porque si no lo hacía, nadie lo haría. Y porque ya estaba acostumbrada a limpiar los desastres de los demás. Había limpiado las oficinas de otros durante 40 años. Y ahora limpiaba el desorden de mi nuera, en mi propia casa. Intenté hablar con Marcos otra vez. Esta vez lo busqué en su trabajo. Fui hasta su oficina. Necesitaba que me escuchara sin que Camila estuviera presente. Le conté todo. Le dije que ya no podía más, que necesitaba mi espacio, que me sentía aplastada en mi propia casa. Me escuchó, pero cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me dijo: «Mamá, sé que es difícil, pero estamos ahorrando dinero. Solo necesitamos unos meses más. Por favor, ten paciencia». Unos meses más. Ya llevaban 1 año y medio viviendo conmigo, y cada día era peor. Pero asentí, porque era mi hijo, porque lo amaba, porque no quería perderlo. Así que tragué mi dolor una vez más y regresé a casa en silencio. Pero entonces pasó algo que me heló la sangre. Una tarde, regresaba del mercado con las bolsas pesadas. Subí las escaleras despacio porque el elevador estaba descompuesto, y cuando llegué a mi piso, escuché voces dentro de mi departamento. Voces que no reconocía. Abrí la puerta con cuidado, y me quedé paralizada. Camila estaba, con un hombre de traje, elegante, con portafolios. Caminaban por mi sala como si estuvieran en una exhibición. El hombre tomaba notas, miraba las paredes, medía con la vista. Y entonces escuché las palabras que me rompieron el alma. «Este departamento tiene buen tamaño, excelente ubicación. Podría venderse fácilmente en unos 120,000 pesos, quizá más». Camila asintió, sonrió y dijo: «Perfecto. Mire, mi suegra ya está grande. Pronto va a necesitar mudarse a un lugar con más cuidados. Y nosotros necesitamos nuestro propio espacio. Mi suegra ya está grande, como si fuera una carga. Como si yo fuera un problema que había que resolver. Como si mi vida, mi hogar, mi refugio, fueran algo de lo que había que deshacerse». Solté las bolsas. El ruido hizo que los dos se volvieran. Camila se puso pálida por un segundo. Solo un segundo. Luego recuperó su sonrisa falsa y dijo: «Ay, mamá, qué susto me diste. Este es el señor Duarte, agente inmobiliario. Solo me estaba dando unos consejos, ya sabes, pensando en el futuro, el futuro de mi departamento». El señor Duarte me miró incómodo. Murmuró algo sobre una llamada urgente y se fue apresurado. Camila se quedó ahí, aún sonriendo, como si no hubiera hecho nada malo. Le pregunté qué estaba haciendo. Y me respondió con toda calma, como si fuera lo más normal del mundo: «Mamá, solo estoy planeando. Marcos y yo lo hablamos. No puedes vivir sola para siempre. Este lugar es demasiado grande para ti. Sería mejor venderlo y mudarte a un sitio más cómodo, con enfermeras, con gente de tu edad. Un lugar con enfermeras, un asilo». Quería meterme a un asilo y vender mi departamento. El mismo que compré con mi sudor, con las manos partidas de tanto limpiar, con las noches sin dormir trabajando turnos dobles. Y ella quería quitármelo. Quería echarme de mi propia casa y quedarse con todo. Le dije que se fuera. Le grité que saliera de mi departamento inmediatamente. Ella se rió y me dijo:
Ay, mamá, no seas dramática. Solo pienso en lo mejor para ti. Y se fue a su cuarto como si nada, como si no tuviera derecho a estar furiosa, como si mi vida no valiera nada. Esa noche esperé a Marcos. Le conté todo. Le mostré la tarjeta de la gente que se había quedado olvidada sobre la mesa. Le conté a Marcos que Camila estaba planeando vender mi departamento sin mi permiso. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me respondió mi propio hijo? El hijo que crié sola, al que le di todo. Me dijo: mamá, no es tan grave. Solo estaba explorando opciones. Tal vez tenga razón. Quizás sería mejor que vivieras en un lugar donde puedan cuidarte. En ese momento supe que lo había perdido, que Camila lo había envenenado por completo, que mi hijo ya no me veía como su madre, sino como una carga, como un estorbo, como algo viejo que debía guardarse en un rincón y olvidarse. Fui a mi cuarto sin decir una sola palabra. Cerré la puerta y por primera vez en muchos años sentí un odio profundo, no hacia Marcos, sino hacia mí misma, por haber sido tan débil, por haber permitido que todo llegara hasta este punto, por haber sacrificado mi dignidad tratando de ser la madre perfecta. Pero esa noche algo cambió dentro de mí. Algo se endureció, porque entendí que si no me defendía, nadie lo haría, y que había llegado el momento de recuperar mi vida. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no tenía desde hacía meses. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, con arrugas, sí, pero no derrotada. Todavía no. Tenía 66 años, pero no estaba muerta. Y ese departamento era mío, legalmente mío. Nadie podía quitármelo, nadie, ni siquiera mi nuera, con su sonrisa falsa y sus planes retorcidos. Así que tomé una decisión. Iba a defenderme, pero no gritando, no llorando, sino de la manera más inteligente posible, con pruebas, con evidencia, con la ley de mi lado. Porque si 40 años limpiando oficinas me habían enseñado algo, era esto: los poderosos siempre tienen abogados, y los débiles tienen que ser más astutos. Esa tarde, después del trabajo, fui a buscar a Evelia, mi vecina del cuarto piso. Evelia tiene 70 años y ha vivido en este edificio más tiempo que yo. Es una mujer sabia, de esas que lo ven todo sin decir nada. Toqué a su puerta, y cuando me abrió, vio mi cara y supo enseguida que algo andaba mal. Me hizo pasar, me preparó un té y me escuchó. Le conté todo desde el principio: los muebles cambiados, la ropa que casi tiró, las fiestas, el agente inmobiliario, todo. Cuando terminé, Evelia tomó mi mano y me dijo algo que nunca olvidaré: Lourdes, el amor de madre no significa dejar que te pisoteen, significa enseñar respeto. Y tú nunca le enseñaste a tu nuera dónde están los límites. Ahora tienes que marcarlos, antes de que sea demasiado tarde. Me preguntó si tenía alguna prueba de lo que Camila estaba haciendo. Le dije que no, que todo había sido verbal, que no tenía nada concreto. Evelia pensó un momento y me dijo: entonces, consíguelas. Grábala, toma fotos, guarda mensajes, lo que sea necesario, porque si esto se vuelve legal, vas a necesitar más que tu palabra. Tenía razón, así que empecé. Compré un teléfono nuevo, con una cámara mejor, y comencé a documentarlo todo. Cada caja que llegaba, cada fiesta, cada cosa que Camila movía o cambiaba sin mi permiso. Y lo más importante, empecé a grabar las conversaciones. No todas, solo las importantes, las que mostraban sus verdaderas intenciones. No tuve que esperar mucho. Una semana después, Camila volvió a invitar a sus amigas. Yo estaba en mi cuarto, pero dejé la puerta entreabierta y grabé. Las escuché hablar, reír, y entonces una de ellas le preguntó: ¿y para cuándo se portare? ¿Van a mudar ustedes? Camila soltó esa risa que ya conocía tan bien y respondió: ¿para qué? Este lugar ya es nuestro. Bueno, todavía está a nombre de la vieja, pero estoy trabajando en eso. Marcos casi la convence de firmar un poder notarial. En cuanto lo tengamos, podremos hacer lo que queramos. Vender, rentar, lo que sea. Y ella podrá irse a un asilo. Después de todo, ya no sirve para nada, más que para limpiar. Mi corazón se detuvo un segundo. Un poder notarial.
Querían que firmara un poder notarial. Eso significaba que podrían tomar decisiones legales por mí. Vender mi departamento, manejar mi dinero, todo, sin que yo pudiera hacer nada. Y Marcos estaba en el plan. Mi propio hijo, el niño que crié, el que sostuve en brazos cuando lloraba, el que alimenté con mi propio cuerpo cuando no tenía dinero ni para la leche. Él planeaba quitarme todo. Seguí grabando. Grabé todo. Cada palabra envenenada que salía de la boca de Camila. Cada risa cruel. Cada plan torcido. Y cuando terminaron y se fueron, guardé esa grabación como si fuera oro. Porque lo era. Era mi arma. Mi salvación. Al día siguiente, busqué un abogado. Revisé en internet, leí reseñas y encontré uno con buena reputación que ofrecía una consulta gratuita. Se llamaba Licenciado Hernández, un hombre mayor, de unos 65 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Fui a su despacho con todas mis pruebas, las grabaciones, las fotos, todo. El famoso poder notarial. El licenciado Hernández ya me había advertido que esto pasaría, y me había dicho exactamente qué hacer. No mostrar miedo, no mostrar enojo, solo escuchar. Y luego decir que necesitaba tiempo para pensarlo, que no firmaría nada sin leerlo con calma, que era mi derecho. Respiré hondo. Guardé el celular y seguí limpiando, porque limpiar siempre me había calmado. El movimiento repetitivo, el olor del jabón, el brillo del piso después de trapear, me hacían sentir que todavía tenía control sobre algo. Llegué a casa a las 7 de la noche. Marcos y Camila estaban sentados en la sala, serios, como si fueran a darme una mala noticia. Me senté frente a ellos. Marcos carraspeó, miró a Camila. Ella asintió, y entonces él comenzó. Mamá, hemos estado pensando mucho en tu futuro, en tu bienestar. Sabemos que trabajas mucho, que te cansas, que ya no eres tan joven como antes. No dije nada, solo lo miré. Continuó. Hemos visto unas residencias muy bonitas, lugares donde hay enfermeras todo el día, donde puedes hacer actividades con personas de tu edad, donde no tienes que preocuparte por nada y creemos que sería bueno para ti. Camila intervino con esa voz melosa que tanto odiaba. Sí, mamá, es que nos preocupas. ¿Y si te caes y estás sola? ¿Y si te enfermas? Nosotros trabajamos todo el día y no podemos cuidarte como mereces. Cuidarme. Qué ironía. Nunca me habían cuidado. Pero me quedé callada. Esperé. Entonces Marcos sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa y dijo: para que la transición sea más fácil, necesitamos que firmes esto. Es un poder notarial. Así podremos encargarnos de la venta del departamento y de todo el papeleo. De esa forma, no tendrás que preocuparte por nada legal. Nosotros nos encargamos de todo. Ahí estaba el plan, negro sobre blanco. Querían que firmara mi vida, mi casa, mi futuro, todo, en sus manos. Miré los papeles. Luego los miré a ellos y con la voz más calmada que pude reunir, dije: necesito leer esto con cuidado y consultarlo con alguien. No firmo nada sin entender completamente lo que significa. La expresión de Camila cambió al instante. Su sonrisa desapareció y con tono más duro dijo: ¿consultar con quién? Somos tu familia. ¿No confías en nosotros? Ahí estaba, la manipulación, la culpa. Pero esta vez no iba a funcionar. Respiré, hondo, y le respondí: no es cuestión de confianza, es cuestión de responsabilidad. Estos son documentos legales. Necesito entenderlos. Marcos se molestó. Vi cómo apretaba la mandíbula. Mamá, no lo hagas difícil. Es solo un papel para ayudarte. ¿Ayudarme o quitarme todo? No lo dije. Solo repetí: necesito tiempo. Una semana para leerlo bien. Camila se levantó de golpe, tomó los papeles con rabia y dijo: eres increíble. Te ofrecemos ayuda y nos tratas como si fuéramos criminales. Eres tan desagradecida. Y se fue a su cuarto dando un portazo. Marcos me miró con decepción. No dijo nada. Solo negó con la cabeza y fue tras ella. Me quedé sola en la sala, temblando, pero también sintiendo algo extraño. Orgullo. Porque no cedí, porque no firmé, porque dije no. Y ese era un poder que había olvidado que tenía.
Esa noche escuché a Camila gritar desde su cuarto. No entendí todo lo que decía, pero oí palabras como terca, vieja, estúpida. Escuché a Marcos, tratando de calmarla. Y entonces oí algo que me rompió el corazón. Camila gritó: «Si no firma, tendremos que sacarla de otra forma. No podemos seguir esperando, este departamento vale mucho dinero y no voy a perderlo por culpa de tu madre». Y Marcos no dijo nada. No la detuvo, no me defendió. Solo hubo silencio. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo ya no estaba de mi lado. Tal vez nunca lo había estado. Tal vez siempre había estado del lado de su comodidad. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Hernández. Le conté todo lo que había pasado. Me dijo que había hecho exactamente lo correcto, que nunca debía firmar nada y que ahora teníamos que acelerar el plan. Me preguntó si estaba lista para dar el siguiente paso: cambiar las cerraduras, recuperar mi espacio, desalojarlos legalmente de mi departamento. Le dije que sí, que estaba lista, que ya no podía vivir así, que prefería estar sola a sentirme invadida en mi propia casa. Me dijo que él conseguiría a un cerrajero de confianza, que lo haríamos un día en que Marcos y Camila no estuvieran, que sería rápido y legal, y que él estaría conmigo para cualquier cosa. Elegimos el día, un viernes. Marcos tenía una conferencia de trabajo que duraría todo el día. Camila había mencionado que iría a visitar a su madre por la tarde. Sería el momento perfecto. El licenciado coordinó todo. El cerrajero llegaría a las 2 de la tarde. Yo llamaría al trabajo para decir que estaba enferma. Y para las 4 en punto, mi departamento tendría cerraduras nuevas. Nadie podría entrar sin mi permiso. Nadie. La idea me llenaba de terror, pero también de una libertad que no había sentido en años. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo iba a decidir quién entraba en mi vida y quién se quedaba afuera. Los días previos fueron una agonía. Camila actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía moviéndose por mi casa como si fuera suya. Seguía trayendo cajas, seguía haciendo planes. Un día la escuché por teléfono hablando con alguien sobre remodelar la cocina. Mi cocina. Hablaba de colores, de gabinetes nuevos, de cambiarlo todo, como si yo ya no existiera, como si ya me hubiera ido. Y tal vez en su mente ya me había borrado, pero yo seguía aquí, y pronto lo iba a descubrir. De la peor manera. La noche del jueves casi no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que iba a pasar, en cómo reaccionarían, en si Marcos me perdonaría alguna vez, en si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordé las palabras de Evelia: el amor de madre no significa dejar que te pisoteen. Y recordé las del licenciado: no eres una mala madre por defenderte. Y recordé algo aún más importante. Recordé a la mujer que fui antes de todo esto, la que trabajaba 3 turnos, la que crió a un hijo sola, la que luchó contra el mundo sin rendirse. Esa mujer todavía estaba dentro de mí. Solo había estado dormida, esperando el momento de despertar, y mañana iba a despertar rugiendo. Llegó el viernes. Me levanté temprano, más temprano de lo habitual. Preparé café. Lo bebí mirando por la ventana. El sol apenas salía. Todo estaba tranquilo, en paz. Era irónico, porque en unas horas todo iba a explotar. Marcos salió a las 7. Me dio un beso en la frente, como siempre. No sabía que sería el último en mucho tiempo. Camila salió a las 9. Ni siquiera se despidió. Solo tomó su bolso y se fue. Escuché la puerta cerrarse. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Y entonces respiré. Por primera vez en meses, respiré hondo sin sentirme vigilada, sin sentir que alguien juzgaba cada movimiento que hacía. Llamé al trabajo. Dije que me sentía mal, que no podría ir. Sonó creíble, porque mi voz temblaba. Pero no era por enfermedad. Era por miedo, por nervios, por anticipación. Luego llamé al licenciado Hernández. Le dije que ya se habían ido, que el camino estaba libre. Me dijo que el cerrajero llegaría en 1 hora, que debía prepararme, que tomara cualquier cosa de valor que tuviera en las áreas compartidas y la guardara en mi habitación, por si acaso. Obedecí. Recorrí mi casa reuniendo mis cosas. El jarrón de mi esposo, las fotos familiares que aún colgaban en las paredes, la caja de recuerdos que guardaba en un closet de la sala.
Metí todo en mi habitación, y con cada objeto que resguardaba, sentía que estaba salvando pedazos de mi alma. A las 2 en punto, sonó el timbre. Era el cerrajero, un joven educado. Me mostró su identificación. Le expliqué la situación brevemente. Asintió. Me dijo que había visto casos así antes, que no me preocupara, que en media hora todo estaría listo. Empezó a trabajar. Yo me senté en el sofá, observándolo, escuchando los sonidos metálicos de las herramientas, el taladro, las piezas nuevas encajando en su lugar. Cada sonido era una liberación. Cada pieza nueva era un escudo, una barrera, una forma de decir: esto es mío, y nadie más entrará sin mi permiso. 30 minutos después, me entregó 2 juegos de llaves nuevas. Me explicó cómo funcionaban. Me aseguró que nadie con las llaves viejas podría abrir la puerta. Me deseó suerte y se fue. Me quedé frente a la puerta, con las nuevas llaves en la mano, brillantes, pesadas, poderosas. Las apreté contra mi pecho y lloré. Lloré de alivio, lloré de miedo, lloré de culpa, pero, sobre todo, lloré de libertad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi casa volvía a ser mía, que era la dueña de mi vida otra vez. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y empecé a prepararme para lo que venía, porque sabía que cuando Camila llegara y viera que no podía entrar, iba a armar un escándalo monumental, y tenía que estar lista. El licenciado Hernández llegó a las 4 de la tarde. Tocó la puerta con el código que habíamos acordado. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Abrí. Entró con su portafolios y me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, aterrada, pero firme. Sonrió. Me dijo que era normal, que lo importante era no dudar ahora, que todo era legal, que era mi derecho. Me entregó un sobre. Adentro había una carta que él mismo había redactado. Era una notificación formal. Decía que Marcos y Camila tenían 30 días para desalojar el departamento, que cualquier intento de entrar sin mi permiso sería considerado allanamiento de morada, que podía llamar a la policía si era necesario. Me explicó que cuando ellos llegaran y no pudieran entrar, debía entregarles esa carta por debajo de la puerta, sin abrir, sin discutir, solo la carta y silencio. Me advirtió que seguramente intentarían manipularme, que gritarían, que llorarían, que Marcos me diría cosas que me dolerían, que Camila me llamaría monstruo, pero que no debía abrir esa puerta, que no debía ceder, que si lo hacía, todo habría sido en vano. Me hizo prometerle que no abriría, y se lo prometí, aunque el corazón ya se me rompía de solo imaginar la cara de Marcos cuando descubriera que no podía entrar. El licenciado se quedó conmigo hasta las 6. Tomamos té. Hablamos de cosas sin importancia. Creo que lo hacía para distraerme, para calmar mis nervios. Y funcionó un poco. A las 6 se fue. Me volvió a dar su número personal. Me dijo que lo llamara si pasaba cualquier cosa, y se fue. Me quedé sola. Sola con mis llaves nuevas. Sola con mi decisión. Sola con mi miedo. Las horas pasaron lentamente. Tan lentamente. Me senté en la sala, ahora silenciosa, sin cajas, sin extraños, sin música a todo volumen, solo yo y el silencio. Un silencio hermoso, un silencio cuyo sonido ya había olvidado. Encendí la televisión, puse las noticias, pero no las veía. Mi mente estaba en la puerta, esperando, sabiendo que en cualquier momento todo iba a estallar. Y entonces, a las 11 de la noche, escuché el elevador. Escuché pasos, escuché voces. Marcos y Camila. Estaban llegando. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Escuché cómo se acercaban. Escuché la llave entrar en la chapa. Y luego escuché el sonido que cambiaría todo. El sonido de una llave que no funciona, que gira, pero no abre, que se atasca, que no encaja. Silencio. Luego escuché la voz de Camila. ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? Marcos intentó otra vez. Nada. Intentó una vez más. Y otra. Y entonces lo oí decir, confundido, preocupado. No sirve. La llave no sirve. Camila probó con su llave. Nada tampoco. Y ahí empezó todo. Primero fue confusión.
luego pánico, y finalmente, furia. Camila comenzó a golpear la puerta. «Mamá, abre la puerta. La llave no sirve. Ábrenos». No me moví. Seguí sentada en mi sofá, con el sobre entre las manos, respirando. Solo respirando. Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. «Lourdes, abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué hiciste? Cambiaste las cerraduras. Estás loca». Marcos también empezó a golpear. «Mamá, abre. ¿Qué pasa? Por favor, mamá». Su voz me partió el alma. Me rompió en dos. Pero no me levanté. No fui a la puerta. Me quedé ahí, firme, recordando todo lo que había pasado, todo lo que me habían hecho, todo lo que habían planeado hacerme. Y entonces Camila perdió el control por completo. Empezó a gritar como nunca antes la había escuchado. «Abre esta maldita puerta. Esta es mi casa. Todas mis cosas. Están adentro. No puedes hacernos esto. Esto es ilegal». Y golpeaba tan fuerte que pensé que iba a romper la puerta. Las luces de los vecinos empezaron a encenderse. Escuché puertas abriéndose. Alguien preguntó qué pasaba. Camila gritó que yo los había echado a la calle, que había cambiado las cerraduras sin avisarles, que yo era una vieja loca. Y entonces vino el grito que despertó a todo el edificio, el que hizo ladrar a los perros, el que cortó las paredes como un cuchillo. Camila gritó con toda su alma: «Lourdes, te vas a arrepentir de esto. Te lo juro, te vas a arrepentir». Y seguía golpeando. Marcos intentó calmarla, pero estaba fuera de sí. Y luego él también explotó. Empezó a gritar: «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Quién te dio permiso? Abre esta puerta ya. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo». Y esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa, porque tenía razón. Era mi hijo, el hijo que crié, el hijo que amé. Y ahora estaba del otro lado de la puerta, gritándome, como si yo fuera su enemiga. Me levanté, caminé hacia la puerta con el sobre en la mano y lo deslicé por debajo. En silencio, el sobre apareció del otro lado. Hubo un breve silencio. Escuché que alguien lo recogía. Luego, el sonido del papel al romperse. Y entonces escuché la voz de Marcos, primero en silencio, después en voz baja, y finalmente en voz alta, para que Camila pudiera oír. «Aviso de desalojo. Tienen 30 días para retirar sus pertenencias. Cualquier intento de entrar sin autorización será reportado a las autoridades. Atentamente, Lourdes Ramírez». Camila explotó de nuevo. Pero esta vez no fue solo furia, fue histeria, fue pánico, porque acababa de entender que había perdido, que su plan había fallado, que yo no era la anciana tonta que ella creía. «Esto no puede ser real. Esto no es legal. No puedes echarnos así. Vivimos aquí, tenemos derechos», gritaba, con la voz quebrada. Golpeó la puerta, pero ya no con fuerza. Ahora eran golpes desesperados, de alguien que sabe que ha perdido. Marcos intentó hablar. Su voz era distinta, más suave, más rota. «Mamá, por favor, hablemos. Abre la puerta. Podemos arreglar esto. No tiene que ser así». Pero no respondí. Me quedé del otro lado, con la espalda apoyada en la puerta, sintiendo cada golpe como si fuera contra mi propio corazón. Pero no cedí. No abrí. Porque si abría en ese momento, todo habría sido en vano. Todo el dolor, todo el miedo, todo el valor que había reunido para llegar hasta aquí, todo se habría perdido en un segundo de debilidad. Escuché que Evelia salía de su departamento. Su voz era tranquila, pero firme. «Ya es medianoche. Están despertando a todo el edificio. Si no se calman, voy a llamar a la policía». Camila se volvió contra ella. «Esto no es asunto tuyo, vieja. Metiche, ocúpate de lo tuyo». Pero Evelia no se inmutó. «Mi asunto es poder dormir en paz. Y ustedes están alterando la paz. Tienen 2 opciones. Se calman o llamo a la policía. Ustedes deciden». Marcos intervino. «Doña Evelia, por favor. Es un malentendido. Mi mamá nos encerró afuera. Necesitamos entrar». Evelia lo miró y con una voz que nunca le había escuchado, le dijo: «Marcos, conozco a tu madre desde que se mudó a este edificio. Es una buena mujer. Y si los dejó afuera, es porque tuvo sus razones. Buenas razones. Así que, por favor,
Váyanse, o haré la llamada. Hubo más silencio, y entonces escuché los pasos de Camila alejándose, bajando las escaleras. Ni siquiera esperó el elevador. Corrió como un animal herido. Marcos se quedó un momento más. Escuché su respiración al otro lado de la puerta, pesada, cansada, derrotada. Y entonces habló. Pero esta vez no gritó. Habló tan bajo que tuve que acercarme a la puerta para oírlo. «Mamá, no entiendo por qué hiciste esto. Pensé que me querías. Pensé que siempre podría contar contigo, pero supongo que estaba equivocado». Y luego se fue. Escuché sus pasos alejándose también, lentos, pesados. Y cuando por fin llegó el silencio, me derrumbé. Caí al piso, con la espalda contra la puerta, y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque acababa de perder a mi hijo. O tal vez acababa de entender que lo había perdido hace mucho tiempo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en el suelo, llorando. Pero en algún momento escuché unos golpecitos suaves en la puerta. El código de Evelia. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Me levanté. Me limpié la cara. Abrí. Entró sin decir una palabra. Me abrazó. Y volví a llorar, pero esta vez en los brazos de alguien que me entendía, alguien que sabía lo difícil que había sido todo esto. Nos sentamos en el sofá. Evelia me preparó té, como siempre hacía, y cuando por fin pude hablar, le pregunté, ¿hice lo correcto? Ella tomó mi mano, me miró a los ojos y me dijo, Lourdes, hiciste lo único que podías hacer, defenderte, y eso nunca está mal, nunca. Me contó que había escuchado todo, que los demás vecinos también, que todos sabían lo que Camila había estado haciendo, que la habían visto entrar y salir con cajas, con gente extraña, que habían oído las fiestas, los gritos, que todos lo sabían, pero que nadie sabía cómo ayudarme, y que ahora todos estaban de mi lado, que si necesitaba testigos para cualquier asunto legal, ella sería la primera en declarar. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba, porque entendí que no estaba sola, que había personas que me veían, que me apoyaban, que comprendían mi dolor. Evelia se quedó conmigo hasta las 2 de la mañana, y cuando se fue, me sentí un poco menos rota, un poco menos sola. Fui a la cama, pero no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Marcos, en su cara cuando era niño, en cómo me abrazaba cuando tenía miedo, en cómo solía decirme que era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había convertido en el hombre que me gritaba desde el otro lado de la puerta? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre para empezar a verme como un estorbo? No tenía respuestas, solo preguntas, y dolor, mucho dolor. Pero también tenía algo más. Tenía mi casa de vuelta, tenía mi paz, tenía mi dignidad, y por ahora eso tenía que bastar. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio, un silencio absoluto. No había música, ni gritos, ni cajas, ni gente extraña. Solo yo. Y al principio, ese silencio me asustaba, porque lo había deseado tanto, que cuando por fin lo tuve, no supe qué hacer con él. Me sentaba en la sala y solo escuchaba el refrigerador, los autos en la calle, los pájaros por la mañana, sonidos simples, sonidos que había olvidado que existían. Y poco a poco empecé a sanar, a recuperarme, a recordar cómo era vivir sin miedo, sin ansiedad, sin esa sensación constante de estar invadida. Pero Marcos no se rindió. Empezó a llamarme 10 veces al día, luego 20. No contesté. Después comenzaron los mensajes. Al principio eran furiosos. Mamá, esto es ridículo. Abre la puerta. Tenemos que hablar. No puedes hacernos esto. Voy a conseguir un abogado. Pero no respondí. El licenciado Hernández me había dicho que no lo hiciera, que toda comunicación debía ser por escrito y a través de él, para protegerme, para tener todo documentado. Entonces los mensajes cambiaron. Se volvieron más suaves, más manipuladores. Mamá, te extraño. No entiendo qué hice mal. Siempre te he querido. ¿Por qué me haces esto? Y esos mensajes dolían más, porque tocaban la herida más profunda, la culpa. Esa culpa de madre que nunca desaparece.
Esa voz que te dice que tal vez tú eres la mala, que quizá exageraste, que deberías perdonar. Pero entonces lo recordaba. Recordaba a Camila con el agente inmobiliario. Recordaba los planes para meterme en un asilo. Recordaba el poder notarial que querían que firmara. Recordaba cada humillación, cada falta de respeto, cada momento en que me sentí invisible en mi propia casa. Y la culpa se desvanecía. Porque lo que hice no fue crueldad, fue supervivencia, fue amor propio, fue justicia. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré algo debajo del sofá. Un juguete, un carrito pequeño, de cuando Marcos era niño. Lo recogí, lo limpié y me senté con él entre las manos. Recordé cuando se lo regalé. Tenía 5 años, estaba tan feliz. Jugó con ese carrito durante años. Y ahora estaba ahí, olvidado, bajo el sofá, como nuestra relación. Olvidada, enterrada, rota. Volví a llorar, pero esta vez fue distinto. No lloré por lo que hice, lloré por lo que perdí. Porque la verdad es que no perdí a mi hijo cuando cambié las cerraduras. Lo perdí mucho antes. Lo perdí cuando dejó de escucharme, cuando eligió a Camila por encima de mí en cada discusión, cuando dejó de verme como una persona con sentimientos y empezó a verme como alguien de quien podía aprovecharse. Cambiar las cerraduras solo hizo visible una pérdida que ya había ocurrido hace mucho, y aceptar eso fue lo más doloroso de todo. Guardé el carrito. Lo metí en mi caja de recuerdos, junto con las fotos, con las cartas viejas, con todo lo que quedaba del niño que crié. Porque el hombre en el que se convirtió ya no era mío, y tal vez nunca lo fue del todo. Pasó una semana. Los mensajes de Marcos se hicieron menos frecuentes, las llamadas también. Y un día, simplemente se detuvieron. Silencio total. Y no sé si eso me dio alivio o me rompió más, porque significaba que se había rendido, que había elegido a Camila, que había elegido el resentimiento, y que yo tendría que aprender a vivir con esa elección. Pero también significaba que era libre, que podía empezar de nuevo, que podía reconstruir mi vida sin miedo, sin invasiones, sin manipulación, y aunque dolía, aunque me despertaba en las noches con el pecho apretado, sabía que había hecho lo correcto, porque a veces amar significa soltar, y a veces sobrevivir significa cerrar puertas, aunque sean las puertas que conducen a tu propio hijo. 3 semanas después de cambiar las cerraduras, recibí una llamada del licenciado Hernández. Me dijo que Marcos había contactado a un abogado, que estaban intentando probar que yo no tenía derecho a echarlos, que habían vivido allí más de 1 año, y que eso les daba derechos como inquilinos. El corazón se me aceleró. Le pregunté si podían ganar. El licenciado soltó una risa suave, segura. Me dijo que no, que nunca pagaron renta, que no había contrato, que vivían allí por mi buena voluntad, y esa buena voluntad había terminado, que cualquier juez estaría de mi lado, especialmente con las pruebas que teníamos, las grabaciones, las fotos, los testimonios. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo y que probablemente recibiría una carta del abogado de Marcos en unos días, que no respondiera, que se la enviara directamente. Y así lo hice. La carta llegó 4 días después. Era larga, llena de palabras legales que apenas entendía. Pero el mensaje era claro. Marcos me acusaba de abandono emocional, de crueldad, de haberlos echado a la calle sin justificación. Decía que me había cuidado durante años, que me había apoyado, que yo estaba actuando de manera irracional por mi edad avanzada, que probablemente necesitaba ayuda psiquiátrica. Cada palabra era un cuchillo, porque mi propio hijo estaba usando mi edad como arma. Le estaba diciendo a un juez que yo era senil, que no sabía lo que hacía, que necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí. Era exactamente lo que Camila había planeado desde el principio. Y ahora, Marcos lo estaba ejecutando. Tomé la carta y la envié al licenciado Hernández. El licenciado Hernández leyó la carta y me llamó 2 horas después. Estaba molesto, se le notaba en la voz. Me dijo que esa carta era un insulto, una manipulación pura, pero también una bendición, porque ahora teníamos prueba escrita de sus intenciones, de cómo me veían, de cómo planeaban declararme incompetente para quedarse con mi propiedad.
Me aseguró que respondería a esa carta con todas las pruebas que teníamos. Las grabaciones donde Camila hablaba del poder notarial, las fotos de la gente, inmobiliario dentro de mi departamento, todo. Y que cuando terminara, cualquier juez vería claramente quién era la víctima en toda esta historia. Sentí alivio, pero también una tristeza profunda, porque esto ya no era una pelea familiar. Era una batalla legal, fría, impersonal, dolorosa. Los días se convirtieron en semanas. Seguí con mi rutina. Trabajaba, limpiaba oficinas, regresaba a casa. Pero ahora mi casa era diferente. Era mía otra vez. Poco a poco empecé a recuperar mis espacios. Saqué los muebles horribles que Camila había traído. Los tiré a la basura. Volví a poner mi sillón viejo, el que me gustaba, el que era cómodo. Reacomodé la sala como estaba antes. Colgué mis fotos en las paredes. Puse mi florero en la mesa. Cada cambio era una liberación. Era como quitarme capas de polvo que ni sabía que tenía encima. Y poco a poco, mi departamento volvió a sentirse como un hogar, no como un campo de batalla. Evelia empezó a visitarme más seguido. Tomábamos té, platicábamos, me contaba historias de sus propios hijos, de cómo los hijos a veces decepcionan, de cómo a veces el amor no basta, y sus palabras me consolaban, porque me hacían sentir menos sola en este dolor. Me ayudaban a entender que no era la única madre que había tenido que tomar decisiones difíciles, que no era la única que había tenido que elegir entre su hijo y su propia supervivencia, y que elegir sobrevivir no me hacía una mala madre, me hacía humana, me hacía fuerte, me hacía valiente. Un día, mientras limpiaba una oficina, encontré una revista abierta en un artículo sobre violencia familiar. Hablaba de cómo muchos adultos mayores sufrían abuso de sus propios hijos. Abuso económico, emocional, psicológico. Leí cada palabra como si estuvieran hablando de mí, de mi situación, de lo que había vivido. Y me di cuenta de algo importante. No exageré. No, fui cruel. Fui una víctima que tuvo la fuerza de defenderse, y eso era algo de lo que debía sentirme orgullosa, no avergonzada. Guardé el artículo. Me lo llevé a casa y lo metí en mi carpeta de documentos. No para enseñárselo a nadie, sino para recordarme, en los días difíciles, que lo que viví fue real, que no lo imaginé, que no estaba loca. Pasó el primer mes, luego el segundo, y entonces el licenciado Hernández me llamó con noticias. El abogado de Marcos había retirado la demanda. Ya no iban a continuar con el juicio. Cuando le pregunté por qué, me explicó que probablemente vieron las pruebas que él envió y se dieron cuenta de que no tenían caso, que cualquier juez vería las grabaciones y entendería perfectamente lo que había pasado, que seguir peleando solo los haría quedar peor, y que seguramente Camila había decidido que era mejor cortar por lo sano y seguir adelante. Sentí alivio, pero también un vacío, porque eso significaba que Marcos había elegido, había decidido no pelear por nuestra relación, había decidido rendirse, había vuelto a elegir a Camila por encima de mí, y aunque era lo que esperaba, me dolió confirmarlo. El licenciado también me dijo algo más. Durante el proceso legal, había investigado un poco más y descubrió que Camila tenía antecedentes, que ya había hecho algo similar con su familia anterior, con su primera pareja. Intentó quedarse con propiedades que no eran suyas. Manipuló, mintió, y cuando la descubrieron, simplemente se fue y buscó otra víctima. Marcos solo fue otra víctima. Y yo había sido el obstáculo que ella necesitaba quitar del camino. Escuchar eso me llenó de sentimientos encontrados. Por un lado, confirmaba que no estaba loca, que mis instintos habían sido correctos, pero por otro, significaba que mi hijo había sido manipulado, engañado, usado, y eso dolía de otra manera, porque significaba que quizá él también era una víctima que eligió no ver la verdad. Intenté contactarlo una vez. Después de saber todo eso, le mandé un mensaje, simple, directo. Marcos, necesito que sepas algo importante sobre Camila. Por favor, llámame. Esperé. Un día, 2, una semana. Nunca respondió. Y fue entonces cuando entendí que ya había tomado su decisión, que eligió creerle a ella, que eligió verme como la villana,
y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. La verdad ya no importaba. Los hechos ya no importaban, porque el amor es ciego, y a veces el amor nos hace elegir a las personas equivocadas y defender lo indefendible. Marcos había elegido su camino, y yo tenía que aceptarlo, aunque por dentro me estuviera partiendo en 1000 pedazos. Los meses pasaron, llegó el invierno, y con él una paz extraña, una paz que no había sentido en años. Despertaba sin ansiedad, sin miedo a encontrar a alguien en mi espacio, sin miedo a que algo de mi vida fuera tomado sin mi permiso. Mi departamento olía distinto ahora. Olfateaba café por las mañanas, caldo por las tardes. A limpio. A mío. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Planté flores en mi balcón. Compré cojines nuevos para el sofá. Pinté una pared de mi habitación de un tono durazno suave que siempre me había gustado. Pequeños cambios. Pequeñas formas de recuperar mi espacio, mi vida, mi identidad. Evelia me presentó a un grupo de mujeres del edificio. Nos reuníamos los jueves, jugábamos cartas, tomábamos té, platicábamos. Y me di cuenta de que muchas de ellas tenían historias parecidas. Hijos que no llamaban, familias complicadas, desilusiones. Pero también tenían risas, tenían amistad, tenían vida. Y me enseñaron algo muy importante, que la familia no siempre es de sangre. A veces la familia es quien elige quedarse, quien elige verte, quien elige cuidarte. Y esas mujeres se habían convertido en mi familia, mi red de apoyo, mi refugio. Una noche, viendo la televisión, vi una noticia. Una señora mayor había sido estafada por su propia hija. Le habían quitado su casa, sus ahorros, todo, y la habían dejado en la calle. La mujer lloraba en la entrevista. Decía que nunca pensó que su hija le haría eso, que confió, que amó y que lo perdió todo. Y mientras la veía llorar, entendí algo. Yo pude haber sido ella. Si no hubiera actuado, si no hubiera cambiado las cerraduras, si hubiera firmado aquel poder notarial, hoy estaría en la calle, sin casa, sin nada, y Marcos y Camila estarían viviendo en mi departamento, disfrutando lo que yo construí, sin remordimiento, sin culpa. Y esa realización borró el último rastro de culpa que me quedaba, porque entendí que no solo había salvado mi departamento, había salvado mi vida. 6 meses después de cambiar las cerraduras, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Despertaba temprano, hacía un poco de ejercicio, solo estiramientos y caminatas en el parque cerca de mi casa, algo que nunca pude hacer mientras Camila y Marcos vivían conmigo. Desayunaba en paz, leía el periódico, cosas pequeñas, sencillas, pero que me llenaban de una manera que no había sentido en años. Trabajaba mis turnos, regresaba a casa y mi casa me recibía con silencio. Un silencio que ya no me asustaba, un silencio que se había vuelto mi mejor compañero. Porque en ese silencio podía escucharme, podía pensar, podía sanar. Evelia organizó una pequeña cena en su departamento. Invitó a las mujeres del grupo de los jueves y a mí. Fue hermoso. Comida casera, risas, historias. Y en un momento de la noche, Evelia levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por Lourdes, por su valentía, por enseñarnos que nunca es tarde para defendernos, por recordarnos que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia». Todas brindaron, y yo lloré. Pero esta vez no de tristeza, sino de agradecimiento, porque esas mujeres me veían, me valoraban, me respetaban, y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí parte de algo, de una comunidad, de una familia elegida, y eso sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Una tarde, mientras limpiaba una oficina en el centro, recibí una llamada de un número desconocido. Por lo general no contesto a números así, pero algo me hizo hacerlo. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. «Señora Lourdes, perdone que la moleste. Mi nombre es Sara. Soy amiga de Marcos. Necesito hablar con usted. Es urgente». El corazón se me detuvo. Le pregunté qué pasaba. Dudó un momento, y luego dijo: «Es sobre Camila. Necesita saber la verdad. ¿Podemos vernos?». Acepté. Quedamos de vernos al día siguiente, en una cafetería cerca de mi casa. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas. ¿Qué verdad? ¿Qué había pasado?
¿Estaría bien Marcos? Las preguntas sin respuesta me mantuvieron despierta hasta el amanecer. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un té. Me senté en una mesa al fondo y esperé. Sara llegó puntual. Era una mujer de unos 30 años, elegante, con los ojos tristes. Se sentó frente a mí, pidió un café y empezó a hablar. Me contó que conocía a Marcos del trabajo, que habían sido amigos durante años, que conocía a Camila desde el principio y que nunca le había gustado, que siempre le vio algo falso, algo calculador, pero que nunca dijo nada porque no era su lugar. Me dijo que después de que Marcos y Camila se fueron de mi departamento, las cosas empeoraron, que rentaron un lugar pequeño, que Marcos trabajaba a doble turno para pagar la renta, que Camila seguía con su negocio, pero gastaba todo en ropa y lujos, que peleaban constantemente. Sara me miró a los ojos y me dijo: «Señora Lourdes, Camila le fue infiel a Marcos varias veces, y cuando él se enteró, ella lo convenció de que era su culpa, que no la atendía, que trabajaba demasiado. Marcos la perdonó, porque está atrapado, porque ella lo manipula, igual que lo hizo con usted». Sentí un dolor profundo en el pecho, por mi hijo, por lo que estaba viviendo. Pero Sara no había terminado. Ella continuó: «Y hace 2 semanas, Marcos me llamó llorando. Me dijo que Camila se había ido, que lo dejó, que se llevó todo lo de valor que tenía, sus ahorros, su computadora, su ropa cara, todo. Y desapareció. Marcos está destruido, está solo, y apenas empieza a darse cuenta de todo, de cómo ella lo usó, de cómo los usó a los dos». Le pregunté por qué me estaba contando eso. Suspiró y me dijo: «Porque Marcos no va a llamarla. Tiene demasiado orgullo, demasiada vergüenza, pero necesita a su madre. Está roto, y sé que usted también está herida, pero pensé que debía saberlo, que debía tener la opción de decidir qué hacer con esta información». Le di las gracias. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Asintió, me dio su número y se fue. Me quedé sentada en esa cafetería 1 hora más, con el té frío entre las manos, mirando por la ventana, procesando, sintiendo, tratando de entender qué hacer con todo eso. Una parte de mí quería salir corriendo, encontrar a Marcos, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte, la parte que aún estaba sanando, me dijo que esperara, que esto no era mi responsabilidad, que Marcos tenía que aprender esa lección solo. Esa noche hablé con Evelia. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré: «Lourdes, el hecho de que Camila lo haya dejado no borra lo que Marcos te hizo. No borra los gritos. No borra la carta de su abogado. No borra que eligió creerle a ella en lugar de a ti. Puedes tener compasión por su dolor, pero no tienes que rescatarlo. Él es un adulto, y las consecuencias de sus decisiones son suyas, no tuyas». Tenía razón, y aunque dolía, aunque mi corazón de madre quería correr y salvarlo, mi cabeza sabía que no podía, que no debía, porque si lo hacía, le estaría enseñando que podía tratarme mal y que yo siempre estaría ahí. Y esa no era la lección que quería darle. Pasaron 2 semanas, y entonces recibí un mensaje de Marcos. Era la primera vez que me escribía en meses. El mensaje decía: «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé, pero necesito hablar contigo, por favor». Mi primer instinto fue responder de inmediato, pero me detuve. Respiré hondo y llamé al licenciado Hernández. Le conté Le pregunté qué debía hacer. Me dijo: «Señora Lourdes, puede hablar con él si quiere, pero ponga límites. Reúnase en un lugar público, no en su departamento, y no prometa nada. Solo escuche. Vea si hay arrepentimiento real o solo necesidad». Seguí su consejo. Le respondí a Marcos. Le dije que podíamos vernos en una cafetería. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, aceptó. Llegué a la cafetería nerviosa. No había visto a Marcos en 6 meses. No sabía cómo iba a reaccionar, cómo me iba a sentir. Me senté y esperé. Llegó 10 minutos tarde. Y cuando lo vi, se me fue el aliento. Se veía terrible. Había bajado de peso, tenía ojeras profundas, la ropa arrugada. Parecía cansado, roto. Se sentó frente a mí.
No dijo nada por un momento, solo me miró. Y entonces vi algo en sus ojos, algo que no veía desde hacía mucho. Culpa, remordimiento, dolor. Empezó a hablar, con la voz quebrada. Mamá, ni siquiera sé por dónde empezar. He sido un idiota, un hijo horrible. Te traté mal, te acusé de cosas terribles, y todo porque estaba ciego, porque no quería ver la verdad sobre Camila. Siguió hablando. Me contó todo, cómo Camila lo había manipulado, cómo lo convenció de que yo era el problema, cómo le mintió en tantas cosas, cómo lo usó y cómo finalmente lo dejó sin nada. Lloró. Mi hijo, ya adulto, lloró frente a mí como lo hacía cuando era niño. Y mi corazón se rompió, pero no me moví. No lo abracé, no lo consolé, porque necesitaba escuchar más. Necesitaba saber si realmente entendía lo que me había hecho o si solo buscaba consuelo porque Camila lo había dejado. Le pregunté directamente, Marcos, si Camila no te hubiera dejado, ¿estarías aquí ahora? ¿Te habrías dado cuenta de algo? Guardó silencio. Pensó. Y luego, con una honestidad brutal, dijo, probablemente no. Y eso me mata por dentro, porque significa que tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo que tenía, de lo que te hice. Esa honestidad me dolió, pero también me dio esperanza, porque significaba que estaba siendo real, que no intentaba manipularme, que de verdad estaba enfrentando sus errores. Le pregunté qué esperaba de mí, qué quería. Respiró hondo y dijo, no espero que me perdones, no espero que me aceptes de nuevo. Solo necesitaba decirte, lo siento, que tenías razón en todo, que debí haberte escuchado, que debí haberte defendido, y que perder tu confianza es el precio más alto que he pagado en mi vida. Más alto que perder a Camila. Más que perder el dinero, perderte a ti fue lo peor. Y fue mi culpa. Sus palabras me llegaron hasta lo más profundo, porque eran las palabras que había necesitado escuchar. No excusas, no justificaciones, solo responsabilidad, solo verdad. Le dije que agradecía su honestidad, que agradecía su disculpa, pero que no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado, que necesitaba tiempo, que necesitaba ver acciones, no solo palabras, que tenía que reconstruir la confianza rota y que eso no sucedería de la noche a la mañana. Él asintió. Me dijo que lo entendía, que no pediría más de lo que yo estuviera dispuesta a dar, que respetaría mi ritmo y que si algún día lograba perdonarlo, sería un regalo que él no merecía. Nos quedamos en silencio un momento y luego le pregunté, ¿estás bien? ¿Tienes dónde vivir? Asintió. Me dijo que estaba rentando un cuartito, que trabajaba duro para recuperarse, que iba a terapia, que intentaba entender cómo había llegado tan lejos, cómo había perdido tanto de sí mismo. Nos despedimos ahí, en la cafetería. No hubo abrazos, no hubo promesas, solo un entendimiento silencioso de que eso era apenas el comienzo. El comienzo de algo nuevo, o tal vez el final definitivo. No lo sabía, y estaba bien no saberlo. Regresé a casa con sentimientos encontrados. Alivio por haber escuchado una disculpa real, tristeza por todo lo que se había perdido, y cautela, mucha cautela, porque las palabras son fáciles, pero las acciones son las que cuentan. Y necesitaba ver si Marcos realmente había cambiado o si solo estaba dolido y vulnerable. El tiempo lo diría. Y yo tenía todo el tiempo del mundo, porque ahora mi tiempo era mío, mi vida era mía, y nadie me la volvería a quitar. Las semanas pasaron. Marcos me mandaba mensajes de vez en cuando, nunca pidiendo nada, solo compartiendo cómo estaba, que había terminado un proyecto en el trabajo, que había ido al parque donde jugaba de niño, que estaba leyendo un libro que yo le había recomendado años atrás. Mensajes pequeños, ventanitas a su vida. Yo le respondía con amabilidad, pero con distancia, porque todavía estaba protegiendo mi paz. Todavía estaba sanando, y no iba a apresurar ese proceso por nadie, ni siquiera por mi propio hijo. Un día Evelia me preguntó si iba a perdonarlo. Le dije que no lo sabía, que el perdón no era un interruptor que pudiera encender y apagar, que era un proceso largo, doloroso, complicado, y que tal vez nunca llegaría por completo, y que eso estaba bien. Podía vivir con esa incertidumbre.
3 meses después de nuestro encuentro en la cafetería, Marcos me pidió vernos de nuevo. Esta vez, dijo que tenía algo que mostrarme. Acepté. Nos vimos en el mismo lugar. Llegó con una caja de cartón, llena de cosas. La puso sobre la mesa y empezó a sacar objetos. Mi florero, ese que Camila había guardado en el closet. Fotos familiares que habían desaparecido. Mis sábanas viejas. La cobija que me había regalado mi esposo. Cosas que pensé que había perdido para siempre. Le pregunté cómo las tenía. Me explicó que cuando Camila se fue, dejó varias cajas. Cajas con cosas que se había llevado de mi departamento sin mi permiso. Cosas que pensaba vender o tirar. Marcos las había guardado. Las había limpiado. Las había protegido. Y ahora me las devolvía. No es suficiente para compensar todo, me dijo, pero quería que recuperaras lo que siempre fue tuyo. Tomé el florero entre mis manos. Lo limpié con la manga y las lágrimas empezaron a caer, porque no era solo un florero, era un pedazo de mi esposo, un pedazo de mi historia, un pedazo de mí que creí perdido. Miré a Marcos, y por primera vez en meses vi a mi hijo, no al hombre que me gritó, no al hombre que eligió a Camila antes que a mí, sino al niño que crié, al niño que me amaba, al niño que aún estaba ahí, escondido bajo todo el dolor y los errores. Le di las gracias, con la voz entrecortada, y por primera vez, desde el día que cambié las cerraduras, sentí que tal vez había esperanza, que quizá no todo estaba perdido, que tal vez podríamos reconstruir algo, distinto a lo que habíamos tenido antes, más fuerte, más honesto, más real. Marcos empezó a visitarme una vez al mes, siempre en lugares públicos, nunca en mi departamento. Aún no estaba lista para eso, y él lo respetaba. Hablábamos de cosas sencillas, el trabajo, el clima, las películas. Nunca forzábamos conversaciones profundas. Dejábamos que la relación se reconstruyera sola, despacio, como una planta que fue arrancada de raíz y ahora trataba de crecer de nuevo. Era frágil, era delicado, pero era real, y eso bastaba por ahora. Evelia me dijo que estaba orgullosa de mí, que estaba manejando todo con sabiduría, que no me rendía demasiado rápido, pero tampoco cerraba la puerta por completo, que estaba encontrando equilibrio, y tenía razón. Estaba aprendiendo algo nuevo, que el amor de madre no significa sacrificarlo todo. Significa poner límites sanos, significa enseñar respeto, significa cuidarme a mí misma para poder cuidar a los demás. Un año después de cambiar las cerraduras, sucedió algo extraordinario. Marcos me invitó a cenar a un restaurante bonito. Fui nerviosa. No sabía qué esperar. Ya estaba sentado cuando llegué. Se veía distinto, mejor, más saludable, más en paz. Nos sentamos, pedimos la comida, y entonces sacó algo de su bolsillo. Era una llave, una simple llave. Me la entregó. Le pregunté qué era. Sonrió con tristeza y me dijo, es la llave de mi nuevo departamento, un lugar que pagué yo solo, con mi trabajo, sin ayuda de nadie. Quiero que la tengas tú. No porque espere que vengas, sino porque quiero que sepas que siempre habrá un lugar para ti en mi vida. Cuando estés lista, si algún día lo estás. Tomé la llave, la miré y sentí algo extraño, orgullo. Orgullo por mi hijo, por su crecimiento, por su esfuerzo, por su independencia. Le dije que estaba orgullosa de él, que podía ver cuánto había cambiado, cuánto había trabajado en sí mismo. Y entonces hice algo que no había hecho en un año. Lo abracé. Fue un abrazo corto, tímido, pero real. Y cuando nos separamos, vi lágrimas en sus ojos. Gracias por no rendirte conmigo, me dijo. Gracias por enseñarme la lección más dura, pero más importante, de mi vida. Le respondí que los hijos no vienen con manual de instrucciones, que los dos habíamos cometido errores, que los dos habíamos aprendido, y que esto no era un final feliz perfecto, sino simplemente un nuevo comienzo. Uno más honesto, más sano, uno donde ambos conocíamos nuestros límites y los respetábamos. En los meses siguientes, nuestra relación siguió mejorando, lenta pero constantemente. Marcos me invitó a su departamento. Fui. Era pequeño, pero limpio, ordenado, suyo.
No había rastro de Camila, ni del pasado. Solo un hombre reconstruyendo su vida desde cero. Me cocinó. Una comida sencilla. Pasta, con salsa de jitomate, la misma que yo le preparaba cuando era niño. Y mientras comíamos, hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. De sus miedos, de sus remordimientos, de cómo Camila llenó un vacío que él ni siquiera sabía que tenía, y de cómo perderme casi lo destruyó. Yo le conté de mi proceso, del miedo que sentí, de la soledad después de cambiar las cerraduras, de la noche que pasé llorando, preguntándome si había hecho lo correcto, de Evelia y de las mujeres del edificio que se convirtieron en mi familia. Marcos me preguntó si algún día podría volver a mi departamento. Le dije que no lo sabía, que ese espacio seguía siendo mi santuario, mi refugio, y que necesitaba mantenerlo así por ahora. Lo entendió, no insistió, solo dijo que cuando estuviera lista, él estaría ahí, y que mientras tanto, seguiría demostrándome con acciones que había cambiado, que era digno de confianza otra vez, que merecía una segunda oportunidad, no con palabras, con hechos. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en la sala, en mi viejo sillón, mirando mi departamento, las paredes que había recuperado, el espacio que había defendido, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una paz completa, porque había ganado. No una guerra contra mi hijo, sino una guerra por mí, por mi dignidad, por mi derecho a existir en mi propio espacio sin miedo. 2 años después de cambiar las cerraduras, mi vida era completamente diferente. Seguía trabajando, pero menos horas. Había ahorrado lo suficiente para reducir mis turnos. Pasaba más tiempo con Evelia y con las mujeres del edificio. Había adoptado un gato viejo que nadie quería del albergue. Se llamaba Chispa, y se sentaba conmigo todas las noches en el sofá. Marcos y yo nos veíamos cada 2 semanas, a veces en restaurantes, a veces en su departamento, y finalmente, un día, yo lo invité al mío. Fue extraño tenerlo ahí otra vez, pero esta vez fue diferente. Esta vez era mi invitado, no alguien que vivía ahí, no alguien que tomaba decisiones sobre mi espacio, solo un invitado que respetaba mis reglas, que valoraba estar ahí, que entendía el privilegio de cruzar esa puerta. Tomamos café, platicamos. Él miró las fotos en la pared, las mismas que Camila había quitado y que ahora estaban de nuevo en su lugar. Me preguntó por el gato. Le conté cómo lo había encontrado. Y en un momento de la tarde, cuando la luz del sol entraba por la ventana, me di cuenta de algo. Había perdonado. No por completo. Quizá nunca por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para tener una relación. Lo suficiente para tener paz. Lo suficiente para seguir adelante. El perdón no había sido un momento. Había sido 2 años de pequeños pasos, de límites respetados, de acciones que demostraban cambio. Y ahora podía, al fin, respirar en la misma habitación que mi hijo sin sentir rencor. Cuando Marcos se fue esa tarde, me quedé de pie frente a mi puerta, la puerta con las nuevas cerraduras, las cerraduras que lo cambiaron todo. Pensé en la mujer que era hace 2 años, asustada, invadida, perdida en su propia casa. Y la comparé con la mujer que soy ahora, fuerte, independiente, dueña de su vida. Y sonreí, porque entendí que proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Y cambiar las cerraduras fue solo el comienzo de recuperar mi vida. Aprendí que el amor no significa aguantarlo todo, que decir no es un acto de amor propio, que los límites no destruyen las relaciones. Los límites protegen las relaciones que merecen existir, y que, a veces, la mayor lección que puedes darle a tus hijos no es tu sacrificio, es tu dignidad. Esa noche, mientras preparaba la cena, Chispa se rozó contra mis piernas. Evelia tocó a mi puerta para invitarme a jugar cartas, y mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. Gracias por hoy, mamá. Te quiero. Y entendí que esto era la felicidad. No perfecta, no sin cicatrices, pero real, honesta, mía. Cerré los ojos, respiré profundo y susurré para mí misma. A veces, para recuperar tu paz, no es la cerradura la que debe cambiar.
son las personas a las que dejas entrar.